Bienvenidos, amantes del terror y el misterio. Soy Carlos Mendoza, el narrador de las historias más escalofriantes que te harán temblar de emoción. Hoy, les traigo una experiencia aterradora que desafiará lo desconocido. La noche cae sobre nosotros, y en el aullido del miedo, nos sumergiremos en lo paranormal. 4 valientes exploradores se enfrentan a fenómenos inexplicables en una casa embrujada. ¿Estás listo para el suspenso? Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo para que más valientes se unan a nuestra comunidad. Prepárense para el escalofrío. Comenzamos. Carlos, Gabriel, Luis y Juan, 4 especialistas en lo paranormal, recibieron una llamada desesperada de una familia aterrada. La familia, los Ramírez, había experimentado fenómenos paranormales inquietantes desde que jugaron a la Ouija en su casa hace unas semanas. Desesperados, buscaban respuestas y ayuda para enfrentar la creciente oscuridad que envolvía su hogar. Los especialistas llegaron a la casa de los Ramírez una noche lluviosa. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la fachada de la casa, aumentando la tensión en el ambiente. Al entrar, los especialistas sintieron un escalofrío, como si la misma casa respirara con vida propia. Los Ramírez, una familia de 4 integrantes, estaban pálidos y ansiosos. El padre, don Ramón, les relató con voz temblorosa cómo las sombras se movían por toda la casa desde la sesión de Ouija. Parecen tener vida propia, y a veces, veo ojos en la oscuridad, confesó. Carlos, el líder del equipo, decidió empezar la investigación en la sala donde se llevó a cabo la sesión de Ouija. A medida que exploraban la casa, notaron sombras que parecían danzar en las paredes. No eran sombras comunes, eran grotescas, tomando formas que hacían dudar de la realidad. La atmósfera se volvía más densa a medida que avanzaban. Luis, el técnico en aparatos electrónicos, registró anomalías en los medidores de temperatura y energía. Gabriel, experto en fenómenos psíquicos, sentía presencias inquietantes a su alrededor. En el cuarto de los niños, Juan descubrió juguetes que se movían solos. Los cajones se abrían y cerraban, como si algo estuviera presente. La tensión crecía, y los especialistas se miraban entre sí, tratando de mantener la calma. La familia, asustada, permanecía en la sala, donde las sombras eran más intensas. Carlos decidió realizar una sesión de preguntas para entender la naturaleza de la entidad. Al preguntar sobre el origen de las sombras, una ráfaga de viento frío recorrió la sala, apagando las velas y dejándolos en completa oscuridad. Fue entonces cuando don Ramón, el padre de familia, comenzó a murmurar palabras incomprensibles en un tono gutural. La habitación parecía vibrar con su presencia. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y las sombras adquirían formas más definidas. La historia de los Ramírez estaba lejos de ser una simple broma. La oscuridad que los rodeaba iba más allá de lo que los especialistas habían enfrentado antes. Y mientras continuaban su investigación, no podían ignorar la sensación de que algo más grande y siniestro estaba a punto de revelarse en la casa embrujada de los Ramírez. Carlos, Gabriel, Luis y Juan, los especialistas en lo paranormal, se encontraban en la sala oscura de los Ramírez, tratando de entender la naturaleza de las sombras que parecían adueñarse de la casa. De repente, las sillas alrededor de la mesa comenzaron a moverse solas, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. La familia observaba con terror mientras los especialistas trataban de mantener la calma. Carlos, el líder del equipo, intentó comunicarse con la entidad, pero en lugar de respuestas coherentes, escucharon risas burlonas y susurros incomprensibles. En ese momento, Luis, el técnico en aparatos electrónicos, comenzó a escuchar cosas extrañas a través de sus auriculares. Nombres apenas audibles resonaban en sus oídos, pronunciados en tonos guturales y amenazantes. Luis, Gabriel, Juan, murmuraban las voces, como si la entidad estuviera burlándose de ellos personalmente. Las sombras en la sala parecían cobrar vida, adoptando formas más definidas y moviéndose con una malévola inteligencia. Gabriel, el experto en fenómenos psíquicos, sentía una presión intensa en su pecho, como si algo intentara poseer su ser. Mientras exploraban la casa, las luces parpadeaban y las puertas se cerraban con fuerza, atrapando a los especialistas en diferentes habitaciones. En el cuarto de los niños, las muñecas antiguas comenzaron a moverse por sí solas, emitiendo risas infantiles que resonaban en la oscuridad. Juan, intentando mantener la compostura, notó que los cajones se abrían y cerraban rítmicamente. Los objetos parecían tener vida propia, como marionetas en manos de una entidad invisible y perversa. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, de repente, una sombra más densa se materializó frente a ellos. Carlos, utilizando una linterna,
iluminó la figura grotesca que se cernía sobre la familia. Don Ramón, en trance, seguía murmurando palabras en un idioma antiguo, como si estuviera siendo utilizado como canal por la entidad demoníaca. El terror se apoderó de la escena cuando las sombras comenzaron a cerrarse alrededor de los especialistas. Las voces en los auriculares de Luis se intensificaron, mencionando detalles íntimos de sus vidas, haciendo que se tambaleara emocionalmente. En la penumbra, las sombras tomaron formas más definidas, casi humanoides, y las luces titilaban como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Los especialistas, atrapados en una pesadilla en la que la realidad y lo paranormal se entrelazaban, luchaban por mantener la compostura mientras la oscuridad les susurraba sus peores miedos. En un esfuerzo por comprender y enfrentar la entidad demoníaca, Carlos, Gabriel, Luis y Juan decidieron trabajar directamente con el padre de familia, Don Ramón. La sala oscura resonaba con susurros y risas siniestras mientras los especialistas se preparaban para realizar un intento de liberación. Carlos, utilizando sus conocimientos sobre rituales de exorcismo, trazó círculos de protección en el suelo de la sala. Gabriel, con su habilidad psíquica, intentó sintonizar con la entidad para entender sus motivaciones y debilidades. Luis ajustó sus dispositivos electrónicos, buscando cualquier indicio de actividad paranormal, mientras Juan mantenía vigilancia en la entrada. El nombre revelado durante la sesión de Ouija, Belial, se convirtió en el punto focal del intento de liberación. La entidad parecía reaccionar ante él, haciendo que las sombras adquirieran una intensidad aterradora. Don Ramón, aún en trance, temblaba violentamente, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. El ambiente se cargó de electricidad y la temperatura en la sala descendió drásticamente. De repente, los objetos en la habitación comenzaron a moverse caóticamente, como si la misma energía que atrapaba a Don Ramón estuviera manifestándose físicamente. Las sillas se volcaron, las luces parpadeaban y el viento por los rincones de la sala. El nombre Belial resonaba como un eco distorsionado, y las voces en los auriculares de Luis se intensificaron, ahora susurrando amenazas y maldiciones. La lucha entre los especialistas y la entidad demoníaca se volvía cada vez más frenética y violenta. Don Ramón, en un ataque de furia, comenzó a gritar en un idioma desconocido, sus ojos inyectados en sangre reflejaban la presencia de Belial. La familia observaba con horror mientras la sala se convertía en el escenario de una batalla entre lo terrenal y lo sobrenatural. En medio del caos, las sombras se agitaron, adoptando formas más grotescas. El sonido de susurros y risas malévolas llenaba la habitación, creando una atmósfera opresiva. La liberación del padre de familia se volvía una tarea titánica, y los especialistas luchaban por mantenerse en pie ante la intensidad de la confrontación. El nombre de Belial resonaba una vez más, ahora como un desafío lanzado por los especialistas. Mientras continuaban el proceso de liberación, la sala vibraba con una energía oscura, y la entidad parecía resistirse ferozmente. El esfuerzo combinado de Carlos, Gabriel, Luis y Juan logró liberar a Don Ramón del control de Belial, la entidad demoníaca. Sin embargo, en lugar de disminuir, las manifestaciones se intensificaron. La habitación vibraba con una energía opresiva mientras la furia de Belial se desataba con más fuerza. Objetos eran lanzados con violencia contra las paredes. La ouija se movía sola, escribiendo los nombres de aquellos que habían participado en la sesión inicial. La atmósfera estaba cargada de caos, con una sensación palpable de malevolencia que llenaba cada rincón de la casa. Don Ramón, recién liberado, yacía en el suelo, agotado y tembloroso. La familia observaba atónita mientras los especialistas luchaban por mantener el control de la situación. Belial, lejos de ser derrotado, parecía alimentarse de la liberación de Don Ramón, convirtiéndose en una amenaza aún más formidable. Las luces parpadeaban en un patrón errático, las sombras danzaban en las paredes y el sonido de risas guturales llenaba la habitación. La confrontación con Belial se volvía cada vez más impredecible, desafiando la comprensión de los especialistas sobre el mundo paranormal. La ouija, como si tuviera una voluntad propia, se deslizaba por el suelo, marcando letras y palabras con una velocidad desconcertante. Los nombres de los participantes en la sesión inicial aparecían uno tras otro, como si Belial estuviera recordando y revelando cada detalle de su invocación. Mientras los especialistas intentaban mantener la calma y entender la situación, la familia Ramírez se aferraba a la esperanza de que la liberación de Don Ramón hubiera marcado el fin de su pesadilla. Sin embargo, la presión en la habitación aumentaba, como si Belial estuviera desafiándolos a un enfrentamiento aún más profundo. La casa temblaba bajo la influencia de fuerzas invisibles, y los especialistas se veían atrapados en un juego de gato y ratón con una entidad que parecía burlarse de sus intentos por comprenderla. Mientras las manifestaciones continuaban con una intensidad aterradora,
la audiencia quedaba atrapada en la incertidumbre, sin saber si los especialistas podrían mantener el control de la situación o si Belial se impondría finalmente en este enfrentamiento entre lo tangible y lo inexplorado. Con la situación fuera de control, Carlos, el líder de los especialistas, tomó la decisión de realizar un ritual más fuerte para enfrentar a Belial. La tensión en la habitación era palpable mientras Gabriel, Luis y Juan se preparaban para el enfrentamiento final. Carlos se acercó a la familia Ramírez y, con un tono serio, les pidió que abandonaran la casa temporalmente. Les aseguró que estaban tomando medidas para enfrentar la entidad y que era crucial que estuvieran fuera de peligro durante el proceso. La familia, aunque temerosa, asintió y salió de la casa, llevándose consigo el peso de la incertidumbre. Con la sala despejada, los especialistas se sumergieron en la preparación del ritual. Carlos, con un libro antiguo en mano, comenzó a recitar palabras en un idioma ancestral. Gabriel, Luis y Juan trazaron símbolos de protección en el suelo con polvo de sal, creando un perímetro que esperaban fuera infranqueable para Belial. El ambiente se llenó de un silencio tenso mientras los especialistas, concentrados en el ritual, sentían la energía en la habitación cambiar. El sonido de las palabras rituales resonaba con un eco profundo, creando una atmósfera que trascendía lo ordinario. De repente, la temperatura descendió bruscamente, y las velas parpadearon como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Las sombras en la sala parecían contraerse, como si la entidad misma sintiera la amenaza del ritual y respondiera con una furia silenciosa. El líder, con voz firme, continuó con el conjuro mientras los otros especialistas trazaban los últimos símbolos de protección. La habitación vibraba con una intensidad que parecía desafiar las leyes de lo natural. Gabriel, con su habilidad psíquica, percibía la presencia de Belial resistiéndose al ritual con una fuerza oscura y desafiante. El suelo temblaba, y los símbolos trazados parecían iluminarse con una luz tenue. Luis, con sus dispositivos electrónicos, capturaba fluctuaciones energéticas inusuales, confirmando que el enfrentamiento entre los especialistas y Belial estaba alcanzando su punto álgido. El ritual se tornaba en una danza entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre lo visible y lo invisible. El terror se aferraba a cada palabra pronunciada, a cada símbolo trazado en el suelo, creando una experiencia única que desafiaba la lógica y la comprensión humana. El ritual avanzaba, pero Belial demostraba ser una entidad resistente y poderosa. Los especialistas luchaban por mantener el control mientras la energía en la habitación se volvía más intensa y amenazadora. Carlos, el líder del equipo, seguía recitando el conjuro, pero la resistencia de Belial parecía incrementarse con cada palabra. Gabriel, Luis y Juan mantenían los símbolos de protección, pero la sala temblaba con la furia de la entidad, como si desafiara las barreras impuestas por el ritual. La temperatura en la habitación se volvía insoportablemente fría, y las sombras se agitaban con una ferocidad aún mayor. El ambiente se llenó de una presión palpable, como si el mismo aire estuviera cargado de la presencia maligna de Belial. Los especialistas comenzaron a sentir una fatiga abrumadora. Cada palabra del conjuro les exigía más esfuerzo, y la sala parecía cerrarse a su alrededor, como si Belial estuviera aprovechando cada resquicio de debilidad en su contra. El enfrentamiento se tornaba en una batalla mental y física, y la situación se deslizaba peligrosamente fuera de su control. De repente, objetos comenzaron a levitar en la habitación, lanzados violentamente contra las paredes. La ouija, que se suponía estaba inmóvil, se movía con una agilidad inquietante, marcando letras con rapidez. Las voces guturales de Belial resonaban, desafiando la determinación de los especialistas. La familia Ramírez, que observaba desde fuera de la casa, percibía la magnitud de la batalla a través de los sonidos discordantes y las luces titilantes que se filtraban desde las ventanas. La angustia llenaba sus rostros, sin saber si la lucha contra Belial traería consigo la liberación tan ansiada o si sumiría a todos en una oscuridad aún más profunda. Los especialistas, agotados pero decididos, continuaban con el ritual, conscientes de que la batalla estaba lejos de llegar a su fin. Mientras tanto, Belial, con su fuerza implacable, desafiaba todas las expectativas. La lucha contra Belial se intensificaba con cada momento que pasaba. Los especialistas, exhaustos pero decididos, continuaban con el ritual a pesar de la creciente presión y el agotamiento físico y mental. La sala vibraba con una energía ominosa mientras Belial resistía con una ferocidad implacable. Carlos, el líder del equipo, dirigía el último tramo del conjuro con una determinación férrea. Gabriel, Luis y Juan, aunque al límite de sus fuerzas, sostenían los símbolos de protección con un esfuerzo que trascendía sus límites humanos. La batalla contra Belial se había convertido en una lucha desesperada, donde cada palabra y gesto parecían ser la única defensa contra la entidad maligna. De repente,
La habitación se llenó de una luz deslumbrante. Un sonido ensordecedor resonó en el aire, como si las fuerzas opuestas chocaran en un enfrentamiento. Los objetos que flotaban en el aire se detuvieron abruptamente, y la ouija, que se movía con frenesí, cayó al suelo con un golpe sordo. El silencio llenó la sala mientras los especialistas, agotados y desconcertados, observaban la ouija en el suelo. La entidad parecía contenida, pero la atmósfera seguía cargada de una tensión inquietante. Belial, aunque aparentemente sellado, emitía una presencia latente que desafiaba las percepciones humanas. Carlos se adelantó con cautela hacia la ouija, sus ojos fijos en ella como si estuviera esperando algún signo de actividad. La familia Ramírez, que aún permanecía fuera de la casa, observaba con ansias, sin saber si la lucha había llegado a su fin. Finalmente, Carlos tomó la decisión de sellar a Belial en la ouija. Con gestos meticulosos, trazó símbolos adicionales a su alrededor mientras pronunciaba palabras de cierre. La ouija parecía resistirse, pero gradualmente la energía en la habitación se calmó, y la entidad maligna se desvaneció en una oscuridad silenciosa. El líder de los especialistas se volvió hacia la familia Ramírez, que aguardaba en la puerta con miradas ansiosas. Con seriedad en su rostro, Carlos les explicó la necesidad de llevarse la ouija para evitar futuros riesgos. Advirtió a la familia sobre la peligrosidad de jugar con fuerzas que no comprendían completamente y les instó a mantenerse alejados de cualquier actividad paranormal. La familia sintió con agradecimiento y temor. Mientras Carlos sostenía la ouija cuidadosamente, podía sentir una resistencia leve, como si Belial intentara encontrar una salida. Sin embargo, los símbolos de protección prevalecían y la oscuridad quedó encapsulada en la misteriosa tabla. El líder de los especialistas salió de la casa llevándose consigo la ouija, dejando a la familia Ramírez en un silencio inquietante. Aunque la aparente victoria sobre Belial ofrecía un respiro momentáneo, la tensión en el aire sugería que las fuerzas oscuras seguían acechando, listas para emerger en cualquier momento. Y así, la historia llega a su punto actual, con los especialistas llevándose consigo la ouija sellada, pero la incertidumbre persiste, dejando a la audiencia preguntándose si el mal ha sido completamente contenido o si acecha en las sombras, esperando la próxima oportunidad para manifestarse. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje. Soy Carlos Mendoza, su guía en el aullido del miedo. Si disfrutaron temblando con cada momento de esta experiencia paranormal, los invito a suscribirse al canal para más historias escalofriantes. No olviden dar like a este video y compartan sus pensamientos en los comentarios. Sobrevivirán a la próxima historia. Suscríbanse, den like y manténganse aterrorizados con el aullido del miedo. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.